Jesús te habla cuando lloras en silencio, y hoy vas a entender por qué. Hay lágrimas que no hacen ruido, pero gritan por dentro. Es ese llanto que escondes detrás de una sonrisa, el que se queda en la almohada cuando la casa ya duerme. En ese silencio que parece vacío, Jesús te está mirando. Sí, justo ahí, donde nadie entra, donde ni tú quieres quedarte mucho tiempo porque duele demasiado. Pero Él se queda. Él no se asusta de tus lágrimas ni de tu cansancio. Él escucha lo que ni tú sabes decir. Y aunque creas que nadie te entiende, Jesús te habla cuando lloras en silencio. Su voz llega como un susurro entre el dolor. Dicen que el silencio es ausencia, pero a veces es el lenguaje más profundo del alma. Cuando ya no hay fuerzas para hablar, cuando solo queda ese nudo en el pecho, es ahí cuando Jesús te habla. Lo hace no con palabras audibles, sino con señales, con una paz que llega sin explicación, con una presencia que te envuelve justo cuando pensabas que estabas solo. Las lágrimas no son debilidad, son oraciones que el cielo traduce. Lo que tú llamas silencio, Dios lo llama conversación. Y aunque tu corazón se sienta vacío, Jesús está más cerca de lo que imaginas. Él no necesita que seas fuerte, solo que no cierres la puerta. Porque mientras el mundo duerme y tú intentas entender por qué todo pesa tanto, Jesús susurra tu nombre. Él conoce el dolor que escondes, el miedo que callas, la fe que sigue viva aunque tiemble. Quédate, porque lo que Jesús va a revelarte sobre tus lágrimas puede cambiar la forma en que ves tu historia. Muchos creen que cuando lloras, Dios calla, pero no. En el momento en que tus lágrimas caen, su voz comienza a hablar. Lo que estás a punto de escuchar no es una coincidencia, es una respuesta, una verdad que el cielo había guardado para este momento. Jesús te habla cuando lloras en silencio, y hoy su palabra va a tocar el lugar donde más duele, para comenzar ahí, tu sanidad. Si estás aquí, no es casualidad. Jesús te trajo hasta esta palabra porque tiene algo que decirte. Antes de seguir, detente un momento, respira hondo y escribe en los comentarios: Jesús me escucha. No lo hagas por costumbre, hazlo como un acto de fe. Cada palabra que dejas aquí se convierte en una semilla espiritual. Si esta palabra está tocando tu corazón, dale me gusta a este video. No es un simple gesto digital, es una forma de evangelizar. Cada vez que lo haces, este mensaje llega a alguien que también está llorando en silencio, a alguien que necesita escuchar que Jesús todavía habla. Y si aún no formas parte de esta familia, suscríbete. Aquí caminamos juntos en fe, esperanza y consuelo. Jesús reveló algo muy importante sobre tu dolor, algo que casi nadie sabe. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede ser la respuesta que tu alma había esperado durante años. Era de noche y el aire estaba denso. El jardín estaba envuelto en una quietud que pesaba. A lo lejos se oían grillos, pero entre los árboles solo había una figura arrodillada. Jesús, con el rostro en tierra, temblando, con el alma quebrada. No había multitudes, ni milagros, ni aplausos, solo el silencio y el peso del miedo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Su voz se rompía mientras sus lágrimas se mezclaban con el sudor que caía al suelo como gotas de sangre. Los que prometieron quedarse con él dormían. En su soledad, Jesús conoció el llanto más humano, y ese momento, escondido entre sombras y angustia, fue cuando el cielo entero se inclinó para escucharle. Nadie lo vio, pero el universo tembló. ¿Alguna vez has sentido que tu alma se rompe cuando nadie mira? Esa sensación de que el mundo sigue girando, pero tú estás detenido, tratando de contener un dolor que no cabe en tu pecho. Hay noches en las que las palabras no alcanzan y solo queda ese silencio pesado que ahoga. En esos momentos te preguntas si alguien realmente te ve, si tus lágrimas importan, si Dios está tan lejos como parece. Pero en esa oscuridad donde piensas que no hay respuesta,
Jesús está. Él sabe lo que es llorar solo. Él entiende lo que es orar sin respuesta inmediata, lo que es amar a quienes no te entienden, lo que es tener miedo del camino que viene. Muchos piensan que la fe elimina el dolor, pero el mismo Jesús lloró, y no solo una vez. Lloró frente a la tumba de un amigo, lloró sobre Jerusalén, lloró en Getsemaní. Llorar no es falta de fe, es el lenguaje del alma cuando ya no quedan fuerzas para hablar. Jesús no evitó el dolor, lo abrazó, lo convirtió en puente entre lo humano y lo divino. Y eso significa que tú, con tus lágrimas escondidas, no estás fracasando. Estás orando de la manera más sincera que existe. En esa noche del huerto, cuando todos dormían, Él siguió orando más intensamente, y su sudor fue como sangre, no porque no tuviera fe, sino porque su amor era tan grande que cargó con todo el miedo y la tristeza del mundo. Esa escena no fue de debilidad, sino de entrega. Jesús lloró para enseñarte que incluso en el silencio el Padre escucha. Él conoce tus pensamientos antes de que los digas, tus heridas antes de que las muestres. Tal vez tú también estás en tu propio Getsemaní, rodeado de gente que no entiende, de promesas rotas, de cansancio que nadie nota. Intentas sonreír, pero por dentro gritas y piensas, ¿dónde está Dios? Pero lo que no ves es que Él está justo ahí, observando cada lágrima, sosteniendo cada suspiro. El cielo no se queda quieto cuando lloras. Cada lágrima tuya tiene un eco eterno. Jesús te entiende porque pasó por ahí. Y no solo te comprende, sino que se sienta contigo en tu jardín de dolor y te dice, no estás solo. Él no te pide que dejes de llorar, sino que no te alejes mientras lloras, porque el milagro no ocurre cuando dejas de sentir, sino cuando decides quedarte, aún con el alma temblando, sabiendo que Él está contigo. El mundo no vio esa noche. Los discípulos dormían. Nadie registró sus palabras más íntimas, pero el Padre lo escuchó todo, y esa oración silenciosa cambió el destino de la humanidad. ¿Te das cuenta del poder que tiene tu llanto cuando lo unes al de Jesús? Tu dolor no es inútil, es un altar. Y si alguna vez te has preguntado por qué Dios no responde rápido, recuerda esto. El cielo no ignora el sufrimiento, lo transforma. Lo que hoy es lágrima, mañana será testimonio. Lo que hoy es oscuridad, pronto será amanecer. Jesús salió del huerto fortalecido, no porque el dolor desapareció, sino porque la voluntad del Padre le dio propósito. No, no estás solo. Cuando lloras en silencio, Él te escucha. Cuando no puedes hablar, Él traduce tus suspiros. Cuando sientes que nadie te entiende, Él susurra tu nombre. Lo mismo que hizo con Pedro después de negarlo, lo mismo que hizo con María al verla llorar en la tumba. Él sigue hablando a los corazones quebrados. Y quizá hoy, mientras escuchas esto, Jesús te está hablando a ti. Tal vez su voz no venga con truenos ni milagros visibles, sino con una paz que empieza a llenar tu pecho sin razón aparente. Esa paz no viene del mundo, viene de saber que alguien te entiende completamente. ¿Será posible que tus lágrimas sean el idioma con el que Dios te está respondiendo? ¿Será que tu dolor es la puerta por donde Él quiere entrar? Muchos te dirán que tengas fe y todo se arreglará. Pero Jesús no promete eliminar el dolor, promete caminar contigo dentro de él, porque la verdadera fe no es escapar de la tormenta, sino mirar al cielo mientras llueve y decir, confío en ti. Y cuando el miedo te susurre que no vas a poder más, recuerda esa noche en Getsemaní. El Salvador del mundo también tuvo miedo, también se sintió solo, también lloró, pero siguió adelante, no porque tuviera fuerzas humanas, sino porque sabía que no estaba solo. Lo mismo vale para ti. No necesitas entenderlo todo, solo creer que no estás solo. Si esta palabra te está hablando, escríbelo en los comentarios como una declaración de fe. Di, Jesús me sostiene en mi silencio. Hazlo no por costumbre, sino como un acto espiritual. Cada comentario es una oración escrita,
una semilla de fe que puede levantar a alguien más que también está en su propio huerto de lágrimas. Deja que tu declaración sea luz para otros, porque lo que viene después de la noche es la promesa del amanecer. Y aunque no lo veas todavía, el mismo Jesús que oró en el silencio está acercándose a ti, con una respuesta que transformará tu dolor en propósito. Quédate atento, porque lo que está por revelarse, pocos lo han entendido realmente. Y cuando lo descubras, todo tu sufrimiento comenzará a tener sentido. Había una multitud apretada, el aire denso, los gritos mezclados con la desesperación de quien busca una salida que no encuentra. Entre tantos rostros, una mujer avanzaba con pasos temblorosos, escondida, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía delatar su presencia. Nadie lo sabía, pero llevaba 12 años sangrando. 12 años sufriendo en silencio, apartada, cansada de gastar todo lo que tenía buscando cura sin encontrar alivio. La ley la llamaba impura, la sociedad la evitaba y ella había aprendido a esconder su dolor detrás del silencio. Pero esa mañana, algo dentro de ella cambió. Escuchó que Jesús pasaría por su ciudad. No sabía si se atrevería a acercarse. No tenía voz para gritar, ni fuerza para rogar. Solo tenía una fe silenciosa, una convicción que ardía en su alma. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Se abrió paso entre la multitud sin ser vista, como quien no quiere ser descubierta. Sus manos temblaban. Cada paso era un desafío contra el miedo, contra la vergüenza, contra la soledad que había aprendido a aceptar. Y entonces lo hizo. Tocó el manto. Un solo instante, una fe sin palabras, y algo invisible ocurrió. Sintió el flujo detenerse. Sintió que su cuerpo era restaurado, que su alma volvía a respirar. En ese momento, Jesús se detuvo. Se volvió y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos se confundieron. Todos lo apretaban, pero solo una persona lo había tocado con fe. Él sabía, ella también lo sabía. Cayó a sus pies, temblando. No podía esconderse más. Jesús la miró con ternura, no con juicio, y dijo las palabras que rompieron años de silencio. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Cuántas veces tú también has guardado un dolor en silencio, con miedo de hablar, con miedo de no ser comprendido? A veces la vida golpea tan fuerte que prefieres callar antes que explicar. Nadie nota que detrás de tus sonrisas hay un cansancio profundo, que tus risas esconden una batalla interna. Pero lo que te consume no siempre necesita ser dicho para que Jesús lo escuche. Él percibe tus lágrimas invisibles, siente el peso de tus pensamientos, escucha el clamor que nunca pronunciaste. No necesitas gritar para que el cielo te escuche. Jesús oye la oración que se forma dentro del alma cuando el corazón ya no puede más. Muchos piensan que la fe se demuestra con palabras, pero esa mujer nos enseñó que hay silencios que gritan más fuerte que 1000 oraciones. Su toque no fue ruido, fue confianza. Su fe no se midió por la cantidad de palabras, sino por la profundidad del deseo. Y cuando Jesús la llamó hija, rompió la barrera del rechazo. Le devolvió dignidad, pertenencia, identidad. No solo sanó su cuerpo, sanó su alma. Lo mismo quiere hacer contigo. Quizá tú también llevas años con una herida que no cicatriza. Tal vez no es física, sino emocional. Una decepción, una pérdida, una traición. Algo que aún sangra aunque nadie lo vea. Intentas avanzar, pero hay un peso que no logras soltar. Y en medio de todo, sientes que tu fe se vuelve silenciosa, que tu oración no tiene palabras, que ya no sabes cómo hablar con Dios. Pero Él no necesita discursos, necesita verdad. Una fe sincera, aunque tímida, aunque frágil, tiene poder para mover el cielo. Jesús no pidió a la mujer que gritara su nombre. Él no exigió que hiciera una oración pública. Bastó un toque, bastó una decisión. A veces, lo que cambia todo no es un grito desesperado, sino un acto pequeño hecho con el corazón. La fe silenciosa tiene el poder de abrir los oídos del cielo.
No subestimes el poder de tu oración callada. Aunque nadie la escuche, Jesús sí. Él está atento a los detalles que otros ignoran, a los suspiros que ni tú entiendes. Y cuando Él dice, ve en paz, no es solo una frase, es una orden espiritual. Significa que la guerra interior termina, que lo que te perseguía ya no tiene poder, que lo que te consumía deja de controlarte. Paz no es ausencia de problemas, es presencia de Jesús en medio de ellos. Esa mujer caminó diferente después de escuchar su voz, no porque la multitud la aceptó, sino porque Jesús la vio. Ser vista por Él cambia todo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que tu silencio te aísla, que tu dolor no tiene espacio? ¿Crees que Dios se ha olvidado de ti porque no puedes poner en palabras lo que sientes? Déjame decirte algo. No hay oración más poderosa que una lágrima sincera. No hay clamor más fuerte que un corazón que aún cree, aunque esté cansado. Jesús no te pide ruido, te pide verdad. Si esta palabra ha tocado algo dentro de ti, escribe en los comentarios: Jesús, escucha mi silencio. No lo escribas como un simple gesto, sino como una declaración espiritual. Cuando lo haces, confiesas públicamente que aunque otros no entiendan, tú sabes que Él te escucha. Y mientras tú lo declaras, el cielo se mueve. Este acto de fe puede ser el inicio de tu sanidad interior. Jesús sigue caminando entre multitudes hoy. Y aunque todos lo rodean, Él siente el toque de quien realmente cree. Puede haber miles de personas a tu alrededor, pero Él sabe distinguir tu fe. Él sabe cuando lo buscas no por costumbre, sino por necesidad. No es casualidad que estés escuchando esto. Es una cita divina entre tu dolor y la compasión de Cristo. Hay un detalle poderoso en esta historia que pocos notan. Jesús no la llamó mujer, como solía hacerlo, la llamó hija. Fue la única vez que usó esa palabra en todo su ministerio. Porque cuando alguien se atreve a tocarlo desde el dolor más profundo, Él no responde con religión, responde con paternidad. No fue solo una sanidad, fue una adopción espiritual. Él le dio un lugar. Lo mismo quiere hacer contigo. Y cuando Él te llame hijo o hija, entenderás que no fuiste olvidado, sino reservado para un momento exacto de restauración. A veces Dios no responde cuando gritas, porque quiere enseñarte que también puede hablar en el silencio. No siempre se manifiesta con fuego o truenos. A veces se revela en una paz que te hace llorar sin saber por qué. Ese es el toque de su presencia. Respira hondo y siente esto. Jesús está más cerca de lo que imaginas. No lo busques con los oídos, búscalo con el corazón. Aunque no hables, aunque no cantes, aunque solo suspires, Él entiende. La fe silenciosa de la mujer rompió una maldición de 12 años. Tu fe puede romper la cadena que te ata hace tanto tiempo. No necesitas más fuerza, necesitas creer que ese toque invisible puede cambiar tu historia. Y recuerda, cada vez que Jesús te llama hijo, no está recordándote tu dolor, sino tu valor. Cuando Él te mira, no ve tu pasado, ve tu propósito. Cuando te toca, no sana solo lo que se ve, sana lo que nadie sabe. Y en ese encuentro secreto entre tu fe y su poder, ocurre lo imposible. Hay un misterio en el silencio, el mismo que hizo que una mujer, sin decir una palabra, cambiara su destino, el mismo que puede transformar tu noche en amanecer. No temas al silencio, a veces es el idioma de los milagros. El amanecer apenas comenzaba a pintar el horizonte con tonos suaves de oro y violeta. El aire era frío y la tierra aún guardaba el silencio del duelo. María Magdalena caminaba con paso tembloroso hacia la tumba. El peso en su pecho no era solo por la muerte de Jesús, sino por el vacío que sentía dentro de sí. Había visto cómo su cuerpo fue colocado en aquel sepulcro y cómo la piedra selló su esperanza. Ahora su corazón estaba roto, como si cada paso sobre la tierra húmeda abriera una herida más profunda. No iba buscando un milagro, iba buscando un cuerpo, una despedida. Iba buscando lo que quedaba del amor que cambió su vida. Cuando llegó,
El sepulcro estaba abierto. El miedo y la confusión la envolvieron. El cuerpo no estaba. Se inclinó, llorando, intentando entender. Las lágrimas caían sin control. No podía ver con claridad. Dos ángeles le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Pero ella no podía responder con lógica, solo con dolor. «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Su voz quebrada era un reflejo de la angustia de quien siente que todo terminó. Se dio vuelta y lo vio. No lo reconoció al principio, pensó que era el jardinero. Le habló con la voz del que ama y busca al mismo tiempo. «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo pusiste y yo lo llevaré». Entonces Jesús pronunció su nombre, María, y en ese instante el llanto se detuvo. Su corazón lo reconoció antes que sus ojos. No fue solo una palabra, fue un llamado. Su nombre, dicho con ternura divina, rompió la barrera del dolor y devolvió vida donde solo había muerte. Ese es el poder de Jesús cuando te llama por tu nombre en medio de tus lágrimas. No solo ve tu llanto, lo entiende. No solo nota tu tristeza, la toca. A veces crees que tus lágrimas son invisibles, que nadie las nota, que tus pérdidas no importan. Pero cada lágrima es contada, cada silencio es escuchado. Jesús no ignora tu dolor, lo transforma. María fue al sepulcro buscando un cuerpo, pero salió encontrando una resurrección. Fue al lugar de la pérdida y allí mismo encontró propósito. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has llorado por algo que sentiste morir? Un sueño, un amor, una familia, una versión de ti mismo que ya no existe. Has llorado en silencio, sin fuerzas para hablar, sin respuestas. Tal vez miras hacia atrás y ves tumbas en tu vida, momentos que crees que nunca sanarán. Pero Jesús sigue en ese mismo lugar, esperándote para pronunciar tu nombre y recordarte que la historia no termina con tu dolor. Él sigue hablando en los cementerios de tu alma. No hay pérdida que Él no pueda redimir. No hay llanto que no tenga propósito. Cuando María lo escuchó decir su nombre, comprendió que no estaba sola, que su fe no había sido en vano. Lo que parecía el final era solo el principio. El silencio que la rodeaba se llenó con su voz. Y lo mismo puede ocurrir contigo. Jesús sigue diciendo tu nombre entre las ruinas de lo que pensabas que nunca se restauraría. Tu dolor puede ser tan profundo que ni siquiera sabes cómo orar, pero Jesús no espera que lo hagas perfecto, solo que estés presente. A veces, la oración más poderosa es simplemente quedarse de pie frente a lo que duele y decir: «Estoy aquí», porque es en ese lugar de rendición donde Él se revela. María no lo reconoció al principio, porque el dolor puede nublar la visión, pero Jesús no dejó de verla. Él te ve incluso cuando tú no puedes verlo. Él te llama incluso cuando tú no puedes responder. Lo que muchos no entienden es que llorar no es señal de debilidad. Es el cuerpo expulsando lo que el alma ya no puede sostener. Jesús no te pide que dejes de llorar, te pide que lo dejes acercarse mientras lloras. Tus lágrimas son semillas de fe, y cuando caen en sus manos, se convierten en flores de esperanza. María lloraba por un cuerpo, pero Jesús le dio una misión. Ve y di a mis hermanos que he resucitado. El dolor se convirtió en propósito. ¿Te has dado cuenta de que los lugares donde más sufriste pueden ser los lugares donde Dios más te usa después? Lo que hoy duele, mañana puede sanar a alguien más. Jesús no elimina el pasado, lo redime. No borra tus lágrimas, las transforma en testimonio. María fue la primera en ver al resucitado. No fue Pedro, ni Juan, ni los que lo siguieron en público. Fue una mujer quebrada, con el corazón hecho pedazos, pero con una fe que se negó a rendirse. Jesús se aparece primero a los que lloran, a los que buscan, a los que aman aún sin entender. Él se revela en medio del dolor, no después de él. Si esta palabra ha tocado algo en tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús pronuncia mi nombre. Que sea una declaración espiritual, un acto de fe,
Mientras lo haces, algo empieza a moverse dentro de ti. Y si esta palabra ha traído luz a tu alma, dale me gusta a este video como un acto de amor y fe. Tu gesto puede ser la forma en que otra persona encuentre esperanza. Comparte esta palabra para que alguien más que llora en silencio también escuche que Jesús lo llama por su nombre. El amor de Jesús no es genérico, es personal. Él no dice, oye tú, dice María, dice tu nombre, porque cada historia tiene un sonido único que solo Él reconoce. En tus noches más oscuras, cuando crees que nadie sabe lo que sientes, recuerda, Jesús te llama por tu nombre. Y cuando escuches esa voz, sabrás que no estás perdido, solo estás siendo reencontrado. Respira y siente esto. Aunque todo parezca muerto, hay algo que Jesús está resucitando dentro de ti. Puede que no lo entiendas todavía, pero el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba está obrando en tus lágrimas. Lo que hoy es tristeza, mañana será testimonio. Lo que hoy pesa, mañana será propósito. No corras del sepulcro, quédate, porque en el lugar donde crees que todo terminó, Jesús va a llamarte otra vez, y cuando lo haga, no solo reconocerás su voz, reconocerás quién eres. No la versión rota ni cansada, sino la restaurada, la que camina con propósito, la que ha sido elegida para anunciar que el amor vence incluso a la muerte. Lo que viene a continuación puede cambiar completamente cómo ves tu dolor, porque hay algo que casi nadie ha notado en esta historia, y cuando lo entiendas, todo tu llanto cobrará sentido. El sol caía sobre el estanque de Betesda, y los rayos se reflejaban sobre el agua inmóvil. Era un lugar conocido por su esperanza y su desesperación. Allí se reunían los enfermos, los ciegos, los paralíticos, los olvidados por la sociedad. Cada uno esperaba el momento en que el agua se moviera, creyendo que solo el primero en entrar sería sanado. Entre ellos había un hombre que llevaba 38 años postrado en el mismo lugar. 38 años viendo pasar la vida, viendo a otros llegar y marcharse, esperando su turno que nunca llegaba. Su cuerpo era prisionero de su destino y su mente había aprendido a convivir con la frustración. No tenía a nadie, nadie que lo moviera, nadie que lo ayudara, nadie que lo mirara a los ojos y lo viera como un ser humano. Y cuando el agua se agitaba, solo podía observar cómo otros se lanzaban antes que él. Con el tiempo, su esperanza se convirtió en resignación. Su alma estaba tan paralizada como su cuerpo. Un día, en medio de esa multitud olvidada, alguien se acercó. No fue un médico, ni un ángel, ni un curioso. Fue Jesús. No llegó con ruido, ni con promesas vacías. Se detuvo frente al hombre y le hizo una pregunta que parecía sencilla, pero que llevaba el peso de una vida entera. ¿Quieres ser sano? El paralítico lo miró sin entender. Podría haber respondido con un sí inmediato, pero lo que salió de su boca fue su historia. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro desciende antes que yo. No pidió sanidad, explicó su soledad. No dijo, sí, dijo, nadie me ayuda. Y esa respuesta reveló lo que muchos viven, el cansancio de esperar, el dolor de sentir que nadie se queda. Jesús no le reprochó, no le pidió fe, ni sacrificios, ni pruebas. Solo le habló con autoridad. Levántate, toma tu lecho y anda. 3 frases que rompieron 38 años de impotencia. No hubo movimiento del agua, no hubo ritual, solo una palabra. Y la palabra del Hijo de Dios tuvo más poder que cualquier milagro que el hombre esperaba. En ese instante se levantó, sintió fuerza en sus piernas, tomó su cama y comenzó a caminar. Lo que el estanque no pudo hacer en décadas, Jesús lo hizo en segundos. ¿Te has sentido alguna vez como ese hombre, rodeado de promesas que nunca llegan, viendo a otros avanzar mientras tú sigues esperando? Cansado de intentar, cansado de pedir, cansado incluso de creer. A veces la vida te paraliza no por falta de fe, sino por exceso de decepción.
Has esperado tanto que ya no sabes si vale la pena seguir esperando. Has estado ahí mirando el agua, viendo cómo otros logran lo que tú sueñas, sintiéndote olvidado, invisible. Pero Jesús no te pide que te arrastres hasta el milagro. Él se acerca al lugar donde te quedaste. No te pregunta por qué estás ahí, sino si todavía quieres levantarte. El paralítico no necesitaba un estanque, necesitaba una voz. Y tú tampoco necesitas que todo a tu alrededor cambie. Necesitas una palabra. Una sola palabra de Jesús puede desatar años de dolor acumulado. La pregunta, ¿quieres ser sano?, no era sobre su cuerpo, era sobre su alma. Porque hay heridas que no se ven y cansancios que no se curan con descanso. A veces el cuerpo funciona, pero el corazón está paralizado. Y Jesús llega justo ahí, donde ya no puedes más. Tal vez has dicho lo mismo que ese hombre. No tengo a nadie. Te sientes solo en la lucha, sin apoyo, sin compañía. Pero el milagro no depende de cuántas personas tengas a tu lado, sino de quién está frente a ti. Jesús es suficiente. No necesitas ser el primero en el estanque, solo necesitas escucharlo. No hay agua más poderosa que su palabra. Y cuando Él te dice, levántate, no está ignorando tu dolor. Está recordándote que todavía hay vida dentro de ti. Lo que te mantiene en el suelo no es tu situación, sino tu cansancio de creer. Pero Jesús quiere devolverte esa fuerza. Porque su voz no solo sana cuerpos, sana propósitos. El mismo Jesús que levantó al paralítico quiere levantarte de la desesperanza. No importa si han pasado años, si la gente se olvidó, si tú mismo perdiste la fe. Cuando Jesús te habla, todo lo demás se calla. Él no necesita un estanque para obrar, ni condiciones perfectas. Necesita tu rendición, tu deseo de volver a creer. A veces el mayor milagro no es caminar, sino volver a tener esperanza. El paralítico se levantó y comenzó a caminar. ¿Te imaginas lo que fue sentir el suelo bajo sus pies después de tantos años? Cada paso era una victoria sobre la resignación. Cada movimiento era una declaración. Jesús me vio, Jesús me habló, Jesús me levantó. Eso es lo que Él quiere hacer contigo. No te pregunta si lo mereces, te pregunta si lo quieres, porque cuando Él te llama, todo lo imposible empieza a moverse. Y aquí está la verdad que pocos entienden. Jesús no necesitó que el agua se moviera, porque Él mismo es el agua viva. Lo que otros esperaban del estanque, el hombre lo encontró en su mirada. No fue un milagro casual, fue un encuentro divino. Y cuando Jesús te encuentra, nada vuelve a ser igual. Si esta palabra está hablando a tu corazón, escribe en los comentarios, Jesús me levanta. Hazlo como un acto de fe. Cada palabra escrita es una semilla espiritual, un paso hacia tu sanidad. No lo hagas solo por ti, hazlo para que el cielo vea que aún crees. Mientras lo haces, siente el poder de esa declaración fluyendo dentro de ti, recordándote que no estás solo. Jesús todavía se detiene frente a los que ya no pueden más. Él no te exige fuerzas, te ofrece las suyas, no te pide méritos, te entrega gracia. Y cuando esa gracia te alcanza, te das cuenta de que nunca estuviste tan lejos del milagro como pensabas. Solo estabas esperando en el lugar equivocado. El milagro no está en el agua, está en la voz que te llama por tu nombre. Jesús no solo levantó un cuerpo ese día, levantó una historia, porque cada vez que Él interviene, no cambia solo el presente, redime todo el pasado. Ese hombre pasó de olvidado a testimonio, de espectador a protagonista, y tú también puedes ser levantado así. A veces la única diferencia entre seguir en el suelo y empezar a caminar es una respuesta sincera. Sí, Señor, quiero ser sano. Y cuando esa respuesta nace de lo más profundo de tu alma, el cielo se abre y lo imposible se vuelve real. Respira y siente esto. Jesús te está mirando, no te pasa por alto, y lo que Él está por hacer en tu vida puede sorprender incluso a los que ya te habían dado por perdido. Hay algo en tu historia que todavía no ha terminado, y lo que viene
puede cambiarlo todo. La noche estaba cargada de silencio y el aire espeso de tristeza. Pedro se encontraba solo, con la mirada perdida y el alma rota. Aún resonaban en su mente las palabras que había jurado con orgullo: Señor, iré contigo hasta la muerte. Pero en la oscuridad de aquel patio, ante una simple criada, su voz tembló. No lo conozco. 3 veces. 3 negaciones que desgarraron el corazón de quien había caminado sobre el agua, de quien había prometido fidelidad eterna. Y cuando el gallo cantó, sus ojos se encontraron con los de Jesús. No hubo reproche en aquella mirada, solo amor. Un amor que dolía más que cualquier palabra. Pedro salió y lloró amargamente. Cada lágrima llevaba consigo la culpa, la vergüenza, el peso insoportable de haber fallado al que más amaba. ¿Has sentido alguna vez ese tipo de dolor? Ese que no proviene de lo que te hicieron, sino de lo que tú hiciste. Cuando traicionas tu propia palabra, cuando hieres a alguien que no merecía, cuando te das cuenta de que la decepción que más duele es la que te provocas a ti mismo. Pedro no necesitó que nadie lo juzgara, ya lo estaba haciendo él. El eco del canto del gallo era como una herida abierta repitiendo su error, pero en medio de esa oscuridad interior, Jesús seguía viéndolo. Lo había visto caer y aún así lo amaba. A veces creemos que el amor de Dios se apaga cuando fallamos, pero es justo ahí donde se enciende con más fuerza. Jesús no apartó su mirada de Pedro, lo miró con ternura, no con rabia, no con condena, sino con compasión. Esa mirada no buscaba castigo, sino restauración. Era la mirada de quien conoce la fragilidad humana y aún así no se rinde ante ella. La misma mirada que hoy te busca a ti, porque todos, en algún momento, hemos sido Pedro. Todos hemos prometido algo que no cumplimos. Todos hemos negado al amor con nuestras acciones. Todos hemos huido avergonzados por no estar a la altura. Pero la historia no terminó ahí. Después de la resurrección, Jesús fue a buscarlo. No lo evitó, no lo reemplazó, no lo olvidó. Lo buscó personalmente. Junto al mar, mientras Pedro intentaba volver a su antigua vida de pescador, Jesús apareció otra vez. El fuego ardía, el pan estaba preparado. Y entonces ocurrió algo poderoso. Jesús no mencionó su error, no le preguntó por qué lo negó. Le preguntó 3 veces algo diferente. ¿Me amas? Una pregunta que no busca explicación, busca corazón. Cada respuesta de Pedro era un paso hacia la sanidad. Cada «sí, Señor, tú sabes que te amo» borraba una negación. 3 veces lo negó, 3 veces fue restaurado. Y ahí está el secreto del amor de Jesús. No borra tu pasado, lo redime. No te evita por tu error, te llama por tu nombre en medio de él. Jesús no se sienta en el trono del juicio, sino en la mesa del perdón. Lo que Pedro rompió con miedo, Jesús reconstruyó con gracia. ¿Cuántas veces te has sentido como Pedro, queriendo desaparecer, convencido de que no mereces una segunda oportunidad, pensando que tu error te descalificó para siempre? Pero Jesús no mide tu valor por tus caídas, sino por tu disposición a levantarte. Él no busca perfectos, busca dispuestos. Y cuando Él te restaura, no lo hace en secreto. Lo hace a la vista del mundo, para que todos sepan que su amor es más fuerte que tu error. A veces el mayor milagro no es la multiplicación de los panes, ni la sanidad de los enfermos. El mayor milagro es el perdón. Porque cuando el alma es restaurada, todo lo demás cobra sentido. Jesús no solo perdonó a Pedro, lo envió. Le dijo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, sigue con tu propósito. El mismo hombre que lo negó se convirtió en el hombre que lo predicó sin miedo. Lo que una noche de cobardía destruyó, una mañana de gracia restauró. Eso significa que tu error no te descalifica, te prepara, que tu caída no es el final, sino el punto donde la misericordia comienza a escribir una historia nueva. Si Jesús pudo mirar a Pedro con amor después de la traición,
también puede mirarte a ti con la misma ternura. Él no ve lo que hiciste, ve lo que puedes ser. Y quizás en este momento, mientras recuerdas tus propias negaciones, esas veces en que elegiste el miedo, la distancia o el silencio, Jesús te hace la misma pregunta. ¿Me amas? No para exponerte, sino para curarte, porque cada sí que das desde el corazón es una declaración de redención. Él no te pide explicaciones, te pide amor. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios, Jesús me restaura. Que sea una confesión pública de fe, y mientras lo haces, permite que su mirada te sane. Siente ese amor que no te señala, sino que te levanta. Si conoces a alguien que necesita recordar que Jesús no lo condena, comparte esta palabra con él. Tu gesto puede ser la chispa que despierte esperanza en otro corazón. Pedro pensó que su historia había terminado, pero Jesús le mostró que el fracaso no es el final cuando el amor está involucrado. Y tal vez esa es la verdad que necesitas hoy, que aún con tus errores, Dios no ha terminado contigo. No importa cuántas veces hayas caído, su gracia siempre llega una vez más. Su mirada sigue buscándote. Cuando Jesús miró a Pedro, no vio al traidor, vio al líder. No vio al cobarde, vio al apóstol. No vio al que lo negó, vio al que lo amaría hasta el fin. Lo mismo ocurre contigo. Él no te define por tu error, te define por su propósito. Cada lágrima que has derramado en secreto, cada noche en la que te has sentido indigno, han sido vistas por Él. Y no para juzgarte, sino para recordarte que su amor no depende de tu desempeño, sino de su promesa. El canto del gallo fue el sonido del remordimiento, pero también el preludio del perdón. Porque mientras Pedro lloraba, Jesús preparaba su restauración. Así es el amor de Dios. Mientras tú te rompes, Él ya está preparando tu cura. Mientras tú crees que todo terminó, Él ya está escribiendo el próximo capítulo. No hay distancia que tu error pueda crear que su gracia no pueda cruzar. Y cuando Jesús te mire, como miró a Pedro, sabrás que esa mirada no está llena de condena, sino de ternura. Que sus ojos no te recuerdan lo que hiciste, sino quién eres. Porque para Jesús, lo que hiciste nunca será más grande que lo que Él hizo por ti en la cruz. El viento soplaba fuerte entre las tumbas vacías de Gadara, y el sonido de las cadenas arrastrándose rompía el silencio del amanecer. La gente del pueblo ya sabía que no debía pasar por ese camino. Nadie se acercaba. Nadie quería oír los gritos del hombre que vivía entre los sepulcros, un alma rota, perdida entre la locura y el miedo. Tenía el cuerpo cubierto de heridas, la piel marcada por años de desesperación. Nadie podía dominarlo, nadie podía entenderlo. Lo habían atado una y otra vez, pero las cadenas se rompían. Lo habían aislado, pero su dolor no se apagaba. De día y de noche gritaba y se hería con piedras, buscando liberar algo que no comprendía. No dormía, no comía, no hablaba con nadie. Vivía rodeado de muerte, pero sin poder morir. Su tormento no era solo físico, era espiritual. Era un hombre encadenado por dentro y por fuera. ¿Has sentido alguna vez esa batalla interna que no puedes explicar? Esas voces que te acusan en la mente, esos pensamientos que no se detienen, esas emociones que te aplastan en silencio. Muchos sonríen por fuera mientras dentro gritan, igual que aquel hombre. Hay tormentas que nadie ve, luchas que se libran en lo más profundo del alma. La ansiedad, el miedo, la culpa, la soledad, son las cadenas invisibles que siguen atando corazones. Y aunque la gente no lo diga, todos llevan heridas internas que sangran sin mostrar sangre. Aquel hombre de Gadara no pidió ayuda, no buscó a Jesús, no tuvo fe, pero Jesús cruzó el mar solo para llegar hasta él. El texto bíblico dice que Jesús había estado predicando al otro lado, entre multitudes, pero decidió atravesar una tormenta para encontrarse con un solo hombre.
Eso ya lo dice todo. Hay tormentas que Jesús cruza solo para llegar hasta ti, no porque lo llames, sino porque te ama. Cuando Jesús puso pie en tierra, el hombre corrió hacia él. No fue su mente la que lo llevó, fue su espíritu reconociendo la presencia del único que podía liberarlo. Se postró ante él y gritó: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?». No era una voz de odio, era una voz de dolor. Era la voz de alguien que quería ser libre, pero no sabía cómo. Y Jesús, con autoridad y ternura, le dijo: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Los demonios suplicaron, temieron y finalmente salieron. Y cuando todo terminó, el texto dice: «Y vino a Jesús y lo vieron vestido y en su juicio cabal». Marcos 5:15. El hombre que antes gritaba entre los sepulcros, ahora estaba tranquilo, en paz, con la mirada clara y el alma en reposo. Jesús no solo rompió las cadenas externas, rompió las internas. No solo liberó al cuerpo, liberó al corazón. Lo que nadie pudo hacer con fuerza, Jesús lo hizo con compasión. Esa es la diferencia. La gente lo encadenaba para controlarlo. Jesús lo tocó para sanarlo. La gente lo apartó para protegerse. Jesús se acercó para restaurarlo. ¿Cuántas veces te has sentido así? Aislado por tu propio dolor, incomprendido por los demás, prisionero de tus pensamientos. A veces, el mayor enemigo no está afuera, sino adentro. Y no se trata solo de demonios, sino de heridas no sanadas, de recuerdos que aún duelen, de palabras que dejaron marcas. Pero la misma voz que calmó la tormenta en el mar es la que puede calmar la tormenta en tu mente. Jesús no huye de tu caos, entra en él. No te teme, te comprende. Mientras todos huían del Gadareno, Jesús se acercó. Lo miró con amor, no con miedo. Y ese amor fue más poderoso que cualquier cadena, porque el amor de Cristo no solo limpia, reconstruye. Ese hombre, que antes era el terror del pueblo, quiso seguir a Jesús, y vino a Jesús, y le rogaba que le dejara estar con él. Pero Jesús le dijo algo aún más grande: «Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo». Lo que antes fue su dolor se convirtió en su testimonio. El hombre volvió al pueblo y todos se maravillaban. La gente que lo temía empezó a ver en él la evidencia de que Jesús puede sanar incluso lo que parece imposible. Eso es lo que Jesús hace: convierte los gritos en paz, el tormento en propósito. Y lo más impresionante es que no necesitas tener todo bajo control para que Él actúe. Solo necesitas permitirle entrar. No tienes que entender cómo, solo tienes que abrir el corazón. Jesús no te rechaza por tu oscuridad, te busca dentro de ella. Él no necesita que le expliques lo que sientes, ya lo sabe. No tienes que fingir que estás bien. Puedes ser honesto, puedes llorar, puedes soltar las cadenas que te atan por dentro. Jesús no teme a tu caos. Su poder comienza donde termina tu fuerza. Si esta palabra ha hablado a tu interior, escribe en los comentarios: «Jesús me da paz». Decláralo como un acto de fe. Mientras lo escribes, deja que esas palabras te atraviesen por dentro. Si sentiste que esta historia te representa, dale me gusta como una señal de gratitud y comparte esta palabra con alguien que también necesita saber que no está solo en su lucha. Tu gesto puede ser una semilla de libertad en otro corazón. El Gadareno fue libre, pero no porque gritó más fuerte, sino porque Jesús lo escuchó primero. Y esa es la diferencia entre el ruido del mundo y la voz del Salvador. Cuando todos ven locura, Él ve dolor. Cuando todos ven cadenas, Él ve un alma esperando liberación. Jesús no solo te quiere libre, te quiere completo. Hay algo poderoso en esta historia. El hombre no fue sanado en el templo, ni rodeado de creyentes, sino entre tumbas, en el lugar más oscuro. Eso demuestra que Jesús no espera que llegues al lugar correcto para encontrarte con Él. Él te encuentra donde estás.
Incluso si tu alma está entre ruinas, incluso si tu mente está agotada, Él llega, habla y transforma. El hombre que una vez dormía entre muertos, despertó a una vida nueva. Y quizás eso es lo que Jesús quiere hacer contigo, despertarte, romper las cadenas invisibles, las que nadie ve pero que tú sientes cada día. No fuiste creado para vivir encadenado, fuiste creado para tener paz. Y la paz de Jesús no depende de las circunstancias, nace dentro de ti cuando reconoces su voz. Así que escucha bien. No importa cuán profundo sea el abismo, Jesús cruza mares, tormentas y fronteras para llegar hasta ti. Su amor no tiene miedo de tus demonios, porque ya los venció todos. Y cuando Él dice, sé libre, no hay fuerza en la tierra ni en el cielo que pueda contradecir esa palabra. El templo estaba lleno, los cantos resonaban, la gente oraba, las voces se entrelazaban en una melodía de fe. Pero en medio de todo aquel bullicio había una mujer que no podía cantar. Ana estaba arrodillada, con el rostro escondido entre sus manos, y su llanto era silencioso pero profundo. Nadie escuchaba sus palabras, pero su corazón gritaba. A su alrededor, otros celebraban bendiciones, hijos, victorias. Ella, en cambio, solo tenía lágrimas. Durante años había cargado el peso de la espera, el peso del silencio divino, el peso de sentirse invisible incluso ante Dios. Su vientre vacío no era solo físico, era el reflejo de un alma desgastada, de un corazón que había pedido una y otra vez sin recibir respuesta. ¿Te ha pasado? Orar tanto que ya no sabes qué más decir, creer y esperar, pero ver cómo los días pasan y nada cambia. Es un dolor que no todos entienden, porque no se trata solo de lo que falta afuera, sino de lo que se va apagando dentro. Ana sabía lo que era eso. Su esposo la amaba, pero no podía llenar el vacío que sentía. Su rival la humillaba, la señalaba, y la herida se abría cada día un poco más. Y aunque todos veían su tristeza, nadie comprendía la profundidad de su fe. Porque seguir orando cuando todo parece perdido no es debilidad. Es una forma de coraje que solo los que han sufrido de verdad conocen. Una tarde, Ana entró al templo una vez más. No era la primera vez que oraba allí, pero esa vez fue diferente. No llevó palabras bonitas, ni promesas, ni discursos. Solo lágrimas. Solo un alma cansada que decidió entregarlo todo. Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y no te olvides de mí. 1 Samuel 1:11. Era una oración quebrada, pero real. No se trataba de decir lo correcto, sino de decir lo verdadero. A veces creemos que Dios necesita frases perfectas, cuando en realidad Él solo busca corazones sinceros. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba ebria. No entendió que aquella mujer no hablaba con la boca, hablaba con el alma. Incluso en el templo fue juzgada. Pero Ana no se defendió, solo dijo con humildad, «No, Señor mío, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor». 1 Samuel 1:15. Esa frase es una de las más poderosas de toda la Escritura. He derramado mi alma delante del Señor. No su oración, no su petición, su alma. Todo lo que era, lo que sentía, lo que dolía. Y entonces ocurrió algo que cambió su historia. Elí, sin entender completamente lo que pasaba, habló bajo la dirección del Espíritu. «Vete en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». 1 Samuel 1:17. No fue una promesa humana, fue una palabra divina. Algo en Ana cambió. Dice el texto que se levantó, comió, y su semblante no estuvo más triste. ¿Qué pasó? Nada había cambiado por fuera, pero todo había cambiado por dentro. Ana aprendió a confiar en un Dios que escucha incluso cuando parece callar. El milagro no vino en ese instante, vino después. Pero su paz llegó en el momento en que dejó de insistir con ansiedad y comenzó a confiar con fe. Porque cuando entregas tu dolor a Dios de verdad, el peso se va antes de que llegue la respuesta. Y el Señor se acordó de ella.
1 Samuel 1:19. Esas palabras son un suspiro de esperanza. Dios no la había olvidado, solo estaba trabajando en silencio. Quizás hoy tú también sientes que tus oraciones rebotan contra el techo, que Dios se ha quedado en silencio. Pero déjame decirte algo con toda claridad. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Ana pensó que su espera era castigo, pero en realidad era propósito. Si su hijo hubiera nacido antes, no habría sido Samuel, el profeta que ungiría reyes, el que escucharía la voz de Dios en la noche. A veces la demora de Dios no es negación, es precisión. Él no se olvida, Él se acuerda en el momento perfecto. Hay lágrimas que son semillas. Cada oración que haces con el corazón roto está sembrando algo en lo invisible. Y aunque no lo veas, el cielo se está moviendo a tu favor. Ana no sabía que su historia sería contada por generaciones. Solo sabía que su alma dolía, y aún así decidió confiar. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios, la fe que persiste incluso sin evidencia. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Dios se acuerda de mí. Que sea tu declaración de fe. Y si sentiste paz leyendo esto, dale me gusta como un acto de confianza en su promesa y comparte esta palabra con alguien que está esperando su propio milagro. Puede ser que tu gesto sea la respuesta que otro corazón necesita. El día en que Ana tomó a su hijo en brazos, entendió algo que no se aprende en los momentos fáciles, que Dios nunca llega tarde. Su dolor no fue inútil, fue el canal por el cual nació un propósito eterno. Samuel no fue solo una respuesta, fue un legado. Así actúa Dios. Cuando te da una bendición, no lo hace solo para consolarte, lo hace para multiplicar su gloria a través de ti. ¿Y si el silencio que estás viviendo no es rechazo, sino construcción? ¿Y si tu oración sin respuesta es el cimiento de algo más grande? Muchos piensan que fe es creer cuando todo está bien, pero la fe verdadera es seguir creyendo cuando todo está en silencio. Es decir, Señor, confío en ti, aún sin señales. Es levantarte del suelo y seguir adorando cuando no ves resultado. Dios no se olvidó de Ana y no se ha olvidado de ti. Aunque el tiempo pase, aunque la respuesta demore, Él sigue atento a tu clamor. Tus lágrimas tienen nombre, tu fe tiene registro en el cielo. No te rindas. La historia de Ana demuestra que una sola oración sincera puede cambiar el curso de toda una vida. La tuya también puede hacerlo. Y cuando llegue el día, mirarás hacia atrás y dirás: valió la pena esperar. El sol caía sobre Jericó y las calles estaban llenas de murmullos. Jesús había llegado y todos querían verlo. Los niños corrían, los ancianos se apoyaban en bastones para acercarse, las mujeres se abrían paso entre la multitud. Había una energía distinta en el aire, una expectativa que nadie podía explicar. Pero entre toda aquella gente había un hombre que no se atrevía a estar al frente. Su nombre era Zaqueo, era jefe de los publicanos, rico, poderoso, pero también profundamente odiado. La gente lo despreciaba, no por su dinero, sino porque lo consideraban un traidor. Había hecho fortuna cobrando impuestos para Roma, oprimiendo a su propio pueblo. Y aunque tenía todo lo que el dinero podía comprar, en su interior se sentía vacío, sucio, indigno. Zaqueo había oído hablar de Jesús, de su compasión, de sus milagros, pero en su mente había una voz constante que le decía: eso no es para ti. Dios no te mira, no eres digno de su presencia. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de no ser suficiente, de pensar que tu pasado te descalifica, que tus errores son demasiado grandes para ser perdonados. Es el mismo peso que Zaqueo cargaba aquel día. No buscaba atención, solo una mirada, una chispa de esperanza que le confirmara que todavía podía ser visto por Dios. Pero la multitud era grande y él, pequeño. Su estatura se convirtió en símbolo de su interior. Alguien que no alcanzaba, que no llegaba, que siempre quedaba atrás.
Sin embargo, algo en su corazón se rebeló contra esa voz que lo condenaba. Corrió por delante y subió a un árbol sicómoro para ver pasar a Jesús. Fue un acto humilde, casi desesperado, pero también valiente. El hombre que solía mirar a todos desde arriba, ahora miraba desde las ramas, escondido, buscando solo un instante de conexión. Jesús pasó por aquel lugar. La multitud gritaba, pero él detuvo sus pasos justo debajo del árbol. Levantó la mirada, y los ojos del Salvador se encontraron con los de Zaqueo. No hubo reproche, no hubo juicio, solo una mirada que lo atravesó por completo, como si Jesús pudiera ver todas las heridas, todas las culpas, todos los vacíos. Y entonces dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:5. Jesús lo llamó por su nombre. En medio de cientos de personas, llamó al que estaba escondido. Zaqueo no podía creerlo. Su nombre, pronunciado por aquel de quien todos hablaban como el Hijo de Dios. Corrió, bajó del árbol y lo recibió con alegría. La gente murmuraba, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Jesús no se preocupó por las críticas. Él no busca reputación, busca corazones. Entró en la casa de Zaqueo y en su historia. En ese encuentro, algo dentro de él cambió para siempre. Mientras la gente seguía juzgando, Zaqueo se levantó y dijo, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado». Lucas 19:8. Nadie le pidió eso, nadie lo obligó. La transformación no vino de la culpa, sino del amor. Jesús le respondió, «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Lucas 19:9. ¡Qué impresionante! Aquel hombre que creía que nunca sería suficiente fue el primero en su ciudad en recibir a Jesús en su hogar. Aquel que se escondía fue llamado por su nombre. Y lo más hermoso es que Jesús no esperó que Zaqueo cambiara para acercarse. Se acercó para que pudiera cambiar. Así es el amor de Dios. Te encuentra en tu escondite, te llama por tu nombre y te recuerda que aún eres digno de ser amado. ¿Cuántas veces tú también te has escondido? No detrás de un árbol, pero sí detrás de una sonrisa, de una máscara, de un «estoy bien». Quizás sientes que tu pasado te marca, que tus errores son demasiado grandes, que ya no mereces que Dios te mire. Pero Jesús sigue haciendo lo mismo hoy, deteniéndose frente a los corazones que se esconden, levantando la mirada hacia quienes piensan que no son vistos. Él sigue diciendo, baja de ahí, quiero entrar en tu casa, en tu historia, en tu vida. No importa cuán pequeño te sientas, ni cuán alto hayas subido para ocultarte, Jesús te ve. Él no te pasa por alto. No se distrae con la multitud. Él te busca a ti, porque su amor no es genérico, es personal. Y cuando Él te llama por tu nombre, algo en ti comienza a despertar. Lo que la vergüenza destruyó, la voz de Jesús reconstruye. Zaqueo bajó de aquel árbol distinto del hombre que subió. Subió buscando ver a Jesús y bajó habiendo sido visto por Él. Y ese es el milagro más profundo. No solo ver a Dios, sino descubrir que Dios te ve. En esa mirada hay perdón, hay propósito, hay identidad. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios, Jesús me ve y me llama por mi nombre. Deja que esa frase sea tu acto de fe. Si sentiste que esta historia habló contigo, guarda esta palabra en tu corazón y permite que te recuerde que el amor de Dios no se basa en lo que haces, sino en quién eres para Él. El miedo a no ser suficiente es una de las cadenas más pesadas que el alma puede cargar, pero Jesús vino a romperlas. No vino a buscar a los perfectos, sino a los dispuestos. No vino a mirar a los que están de pie, sino a levantar a los que están escondidos. Lo que hizo con Zaqueo, quiere hacer contigo. Y si te preguntas por qué Jesús se detuvo justo debajo de ese árbol, es porque Él siempre sabe dónde te escondes. Él conoce el lugar exacto donde te perdiste y el momento exacto en que te quiere encontrar.
porque en el reino de Dios nadie es demasiado pequeño para ser visto, ni demasiado sucio para ser amado. El polvo del amanecer aún se levantaba sobre las calles cuando arrastraron a la mujer. No había misericordia en los ojos de los que la llevaban, solo desprecio. Sus manos temblaban, su ropa estaba rota, su rostro sucio de lágrimas y vergüenza. La habían sorprendido en adulterio y la ley era clara, debía morir apedreada. Gritos, acusaciones y piedras listas para volar. Pero detrás de esa escena había algo más profundo que un pecado expuesto. Había un alma destrozada, atrapada por la culpa, convencida de que ya no había perdón posible. Aquella mujer no solo temía morir, temía no poder ser amada nunca más. Jesús estaba allí, de pie, tranquilo, escribiendo en la arena. No respondió a la furia de la multitud, no se dejó llevar por el ruido, solo esperó. Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos ordenó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Juan 8:4-5. Querían ponerle una trampa, pero no sabían que estaban a punto de presenciar el rostro de la verdadera gracia. Jesús se inclinó y escribió algo en el suelo. Nadie sabe qué fue, pero todos sintieron el peso del silencio. Luego se levantó y dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Las palabras cayeron como una espada. Nadie esperaba eso. Los acusadores se miraron unos a otros, confundidos, incómodos, y uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, soltaron las piedras y se fueron. El eco de las piedras cayendo al suelo fue el sonido de la culpa siendo vencida por la compasión. Solo quedaron dos, Jesús y la mujer. Ella no se atrevía a levantar la cabeza. Esperaba el juicio final, la condena inevitable. Pero en lugar de palabras duras, escuchó la voz más suave y poderosa del universo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió: Ninguno, Señor. Y él dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan 8:10-11. Esa frase cambió todo. No fue una negación del pecado, fue una invitación a la libertad. Jesús no la ignoró, la redimió. No la señaló, la levantó. Porque donde el mundo ve suciedad, Él ve posibilidad. Donde otros ven una caída, Él ve un comienzo. Esa mujer representa a todos los que cargan con el peso del pasado, a los que no pueden dormir porque su mente los atormenta con recuerdos, a los que se sienten indignos de orar, de volver, de ser perdonados. Quizás tú también conoces ese peso, ese pensamiento que te dice: ya es tarde, fallaste demasiado. Pero si Jesús no la condenó a ella, ¿por qué te condenarías tú? La culpa es una prisión invisible. Te mantiene encadenado a lo que ya no puedes cambiar. Te hace creer que no mereces amor, ni misericordia, ni segundas oportunidades. Pero Jesús vino precisamente para eso, para liberar a los que están atrapados por dentro. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No importa cuán oscuro sea tu pasado, la luz de Cristo es más fuerte. Imagina por un momento la mirada de Jesús cuando se inclinó hacia esa mujer. No había juicio, había ternura. Esa mirada decía: yo te veo y te sigo amando. ¿Cuándo fue la última vez que creíste que podías ser amado a pesar de tus errores? Jesús no espera que seas perfecto, espera que te acerques. Esa historia nos enseña algo esencial. La verdadera transformación comienza cuando dejamos que Dios nos vea tal como somos, sin máscaras, sin pretextos, sin esconder las cicatrices. El perdón no borra el pasado, pero rompe el poder que el pasado tiene sobre ti. Lo que eras ya no define lo que puedes ser. Si esta palabra tocó tu alma, escribe en los comentarios: Jesús me libera del peso de la culpa. Decláralo con fe. Y si sentiste que esta historia habló a tu corazón, dale me gusta como un acto de gratitud.
y comparte esta palabra para que otros también recuerden que en Cristo siempre hay una nueva oportunidad. Tu gesto puede ser el comienzo de la libertad para alguien más. Hay algo impactante en cómo Jesús maneja los momentos de caída. Él no niega la verdad del error, pero la cubre con gracia. El enemigo quiere que te escondas, pero Jesús te llama a salir de las sombras. Él no te pide que limpies tu vida antes de venir. Te dice, ven y yo la limpiaré contigo. La culpa no tiene poder cuando la gracia entra. Aquella mujer no fue apedreada, pero algo sí murió ese día, su vergüenza. Ella se levantó libre, no porque se lo mereciera, sino porque Jesús decidió amarla más allá de sus fallos. Y esa misma gracia está disponible para ti. Puede que la gente te juzgue por lo que hiciste, pero Jesús te define por lo que puedes llegar a ser. El mundo recuerda tus errores, pero Dios recuerda tu propósito. La voz que antes te acusaba ahora puede ser silenciada por la voz del Maestro que dice, ni yo te condeno. ¿Y si la culpa que llevas no es un castigo sino una invitación? Una invitación a soltar, a rendirte, a dejar que el amor de Cristo te reconstruya desde adentro. No fuiste creado para vivir encadenado al pasado. Fuiste creado para vivir en libertad. Cuando Jesús dijo, vete y no peques más, no fue una exigencia imposible. Fue una declaración de poder. Ahora puedes, porque has sido perdonado. Él no solo te limpia, te empodera. El mismo amor que te perdona es el que te transforma. Quizás pienses que nadie entendería lo que hiciste, que si la gente supiera la verdad, te rechazaría. Pero Jesús ya la sabe, y aún así te llama. No hay pecado tan grande que su gracia no pueda cubrir. No hay caída tan profunda que su mano no pueda alcanzar. El mismo Cristo que defendió a aquella mujer te defiende a ti. En el tribunal del cielo, tu nombre no es sinónimo de culpa, sino de redención. El enemigo puede recordarte tu pasado, pero Jesús ya escribió sobre tu historia una sola palabra: perdonado. El camino era largo y polvoriento, y el sol comenzaba a descender detrás de las montañas de Judea. Dos hombres caminaban lentamente, con la cabeza baja, sin decir mucho. Sus pasos eran pesados, no por el cansancio del trayecto, sino por el peso del desánimo. Eran discípulos de Jesús. Habían visto milagros, escuchado promesas, sentido la esperanza de un nuevo reino, pero ahora todo eso parecía haber terminado. Jesús había muerto. Su cuerpo había sido puesto en una tumba y con él también habían enterrado sus sueños. Caminaban hacia Emaús, tratando de huir del dolor, del fracaso, del vacío que deja la pérdida de la fe. Sus conversaciones eran lamentos disfrazados de análisis. Pensábamos que Él era el que había de redimir a Israel, decía uno con voz rota. ¿Te suena familiar esa frase? Esa decepción que sientes cuando oraste, creíste, esperaste y nada pasó. Cuando diste todo, pero los resultados no llegaron. Cuando sentiste que la fe no bastó. Así estaban ellos, desilusionados, confundidos, cansados. No solo habían perdido a su maestro, habían perdido la esperanza. Mientras caminaban, un hombre se les acercó. No lo reconocieron, aunque su voz era suave y su presencia diferente. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Lucas 24:17. Ellos se detuvieron, mirándolo con asombro. ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y le contaron todo, cómo Jesús fue crucificado, cómo su cuerpo desapareció, cómo algunas mujeres hablaban de que estaba vivo, pero nadie lo había visto. Jesús los escuchaba pacientemente y luego les dijo algo que cambió el rumbo del camino. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24:25. No los reprendía con dureza, sino con amor. Les recordó las promesas, les explicó las Escrituras, y mientras hablaba algo comenzó a cambiar dentro de ellos. No lo sabían aún, pero sus corazones empezaban a arder.
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. ¡Qué imagen tan poderosa! Dos hombres caminando entre la frustración y la fe, sin saber que Jesús caminaba a su lado. ¿Y cuántas veces te ha pasado a ti lo mismo? ¿Has sentido que estás solo, que tus oraciones no pasan del techo, que tus esfuerzos no dan fruto? ¿Has querido rendirte pensando, ¿vale la pena seguir? Pero lo que no ves es que Jesús está caminando contigo, aunque no lo reconozcas. Él no se fue, solo cambió la forma en que se manifiesta. La fe no siempre se trata de sentir, sino de confiar. A veces Jesús no se muestra de inmediato porque quiere enseñarte a escuchar su voz en medio del silencio. Los discípulos no lo reconocieron porque su dolor era demasiado grande. Pero la presencia de Cristo no depende de tus emociones, depende de su promesa. Y Él prometió: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Cuando llegaron a Emaús, el forastero hizo como que iba a seguir su camino, pero ellos le rogaron: quédate con nosotros porque se hace tarde. Lucas 24:29. Y él se quedó. Se sentó con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese instante sus ojos fueron abiertos. Lo reconocieron y justo en ese momento Jesús desapareció de su vista. Pero ya no importaba. Lo habían visto, lo habían sentido. Y ese fuego interior que Él encendió en sus corazones los levantó del abatimiento. Corrieron de vuelta a Jerusalén, sin miedo, sin cansancio, llenos de fe. ¿Te das cuenta? Jesús no cambió las circunstancias, cambió la perspectiva. No quitó el camino difícil, pero caminó con ellos, y eso lo cambió todo. Lo que antes era tristeza, se volvió esperanza. Lo que antes era duda, se transformó en certeza. Porque cuando Jesús camina contigo, hasta el dolor tiene propósito. Quizás te has preguntado muchas veces si vale la pena seguir orando, seguir creyendo, seguir intentando. Has sentido que tus fuerzas se acaban y que tu fe se desvanece. Pero escucha, mientras tú piensas que estás caminando solo, Jesús te está acompañando. Él no se ha ido, aunque a veces no lo veas. Su silencio no es ausencia, es compañía invisible. Y cuando menos lo esperes, partirá el pan delante de ti. Ese pan puede ser una palabra, una señal, una persona. Y te darás cuenta de que siempre estuvo allí. Si esta palabra encendió algo en tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús camina conmigo. Decláralo con fe, aunque estés en el camino del cansancio. Si sentiste que esta historia te habló, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que haya perdido la esperanza. Tu acto puede ser la chispa que despierte la fe en otro corazón. La historia de Emaús es la historia de todos los que alguna vez dudaron. Jesús no se ofende por tus dudas. Él las transforma en encuentros. No espera que tengas fe perfecta. Espera que sigas caminando, aunque no entiendas todo. El fuego en el corazón de los discípulos comenzó mientras escuchaban, no mientras veían. Y eso es fe. Creer cuando no ves. Confiar cuando no sientes. Seguir cuando todo parece perdido. Hay días en que no ves resultados, en que tu oración parece vacía, en que el futuro parece incierto. Pero esos son los días en los que Jesús más cerca está. Él camina contigo en silencio, pero su presencia sostiene tus pasos. Y cuando finalmente lo reconozcas, cuando tu alma despierte al milagro de su fidelidad, entenderás que todo valió la pena. Cada lágrima, cada espera, cada por qué. Porque el final de toda prueba en las manos de Dios siempre es redención. El camino a Emaús no termina con tristeza, sino con un corazón ardiendo. Y quizás eso es lo que Jesús quiere hacer contigo hoy, encenderte por dentro, recordarte que no estás solo, que aún hay propósito en tu historia, que tu fe no ha sido en vano. Aunque no lo reconozcas de inmediato, Jesús camina contigo. Y cuando todo parezca sin sentido, recuerda, lo que Él prometió
lo cumplirá. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti fue tocado, removido, encendido. Dios te trajo hasta este punto porque quiere cerrar un ciclo de dolor y abrir un nuevo tiempo de restauración. Cada palabra, cada historia, cada lágrima que tal vez se asomó mientras escuchabas, fue parte de un proceso divino que no busca castigarte, sino despertarte. No hay herida que Él no pueda curar, ni vacío que su amor no pueda llenar. Lo que sentiste no fue emoción humana, fue el toque del Espíritu Santo, recordándote que no estás olvidado, que no estás solo, que incluso cuando lloras en silencio, Jesús te escucha y te responde. A veces la fe no se trata de entender, sino de rendirse. Y este es ese momento, el instante en el que dejas de luchar solo y permites que Dios pelee por ti. Respira profundo, siente su presencia cerca. No necesitas hacer nada más. Él está aquí. Su amor no se ha ido, aunque tu mente haya dudado, aunque tu corazón se haya cansado. Jesús camina contigo incluso cuando tus fuerzas se terminan. Él te ha esperado todo este tiempo, no para reprocharte, sino para abrazarte. Y este es el momento en que todo cambia. Cierra tus ojos, si puedes, y permite que estas palabras se vuelvan oración en tu alma. Señor Jesús, en este instante me detengo ante ti. He intentado seguir adelante por mis fuerzas y me he cansado. He llorado en silencio, he sentido culpa, miedo y soledad. Pero hoy entiendo que tú nunca te fuiste. Hoy reconozco que te necesito. Entra en mi vida, limpia mi mente, sana mi corazón. Llévate la culpa, la tristeza y todo peso que me impide avanzar. Renueva mi fe, Señor, porque quiero volver a caminar contigo. Quiero sentir de nuevo el fuego de tu presencia, esa paz que el mundo no puede dar. Jesús, restaura mis fuerzas, levántame de mis ruinas y hazme nuevo. Declaro que a partir de este momento, mi pasado no me define, porque tú me das un futuro. Toma mi dolor y conviértelo en propósito. Amén. Si oraste conmigo, escríbelo en los comentarios. Jesús está restaurando mi vida. Déjalo como una declaración de fe, un acto público de lo que Dios está haciendo en tu interior. Si esta palabra tocó tu alma, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite sentir esperanza. Tu gesto puede ser la llave que libere otra vida. Y escucha bien esto. Si llegaste hasta el final de este video, es porque Dios está obrando en ti. No te vayas todavía, porque lo que te espera en el video que aparece en la pantalla puede ser el paso que faltaba para tu completa liberación. Lo que vas a descubrir allí puede transformar tu vida de una forma que no imaginas. No te lo pierdas. Comenta, yo llegué hasta el final, para que sepamos que esta palabra te alcanzó. Es tu forma de decirle al cielo, estoy listo para lo que viene. Y si aún no te has suscrito, hazlo. Este canal no es solo un canal, es una familia espiritual que crece junta, que ora junta, que se levanta junta. Cada nuevo video es una semilla de esperanza que puede caer en tu corazón y dar fruto eterno. Suscribirte no es un gesto digital, es una forma de decir, quiero seguir escuchando la voz de Dios en mi camino. Antes de irte, recuerda esto, lo que Dios comenzó contigo, Él lo terminará. Ninguna lágrima fue en vano, ningún silencio fue ignorado. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Él sigue escribiendo tu historia, y lo que viene será más hermoso que lo que perdiste.